Vivir en estas verdades. Y este mensaje se titula Todo empieza con un hombre. Todo empieza con un hombre. Si tienes a tu esposo ahí al lado, ok, dile, a ver, mi cuchurrumí, o mi cachetón, o mi gordo, como le digas, ¿verdad? Cosita hermosa, como le digas, dile, acuérdate, ¿te acuerdas de la última vez que nos perdimos que andábamos en la carretera? Todos los esposos hemos perdido a la familia alguna vez, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Que dices, no hombre, ya agarré el cerro, ¿verdad? Sabrá Dios para dónde voy y ya llevas media hora en la carretera incorrecta, ¿no? Y no hay retornos así de chispas, ya andamos bien perdidos, ¿no? No lo reconocemos, pero andamos perdidos, ¿cierto? Me estaba acordando de esto porque, ¿sabes? Quiero preguntarte en qué rumbo va tu vida. ¿En qué rumbo estás yendo? La historia que quiero leer contigo en la palabra de Dios y que te animo mucho, por favor, ve y léela por ti mismo. Mira, cuando escuches la palabra de Dios, ve y tú revisa la Biblia y date cuenta lo que la Biblia dice y cómo Dios te habla a ti. Te vas a sorprender cómo Dios te quiere hablar de manera directa. Esta historia está en Primera de Samuel. Es un libro en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulos 1 al 4. Y son dos historias que están entrelazadas, entretejidas una con otra. Es bien interesante leerlo, porque ves la vida de dos hombres, dos papás que guiaron a sus familias a rumbos muy distintos, rumbos casi opuestos. Y si me pueden poner aquí la pantalla, por favor. Estos dos hombres, el primero se llama Elí. Y Elí era un sacerdote, ¿sí? Servía en el tabernáculo de Dios. ¿Y sabes en dónde termina el rumbo de su familia? El rumbo de su vida, el rumbo de su familia terminó aquí. Elí terminó en un rumbo donde sus hijos despreciaban a Dios. Despreciaban a Dios. Elí terminó como un hombre que no supo guiar a su familia. Su casa recibió juicio, murió en derrota, vio morir a sus hijos. Las mujeres en su casa, en su familia, ¿sabes qué? Vivían lamentándose. Había un lamento constante y profundo en la casa y en la descendencia de Elí. Y al final terminó dejando una descendencia huérfana. Una descendencia huérfana. Un terrible final de tragedia en la vida de este hombre y de su familia llamado Elí. Lo increíble de esta historia es que cuando tú lo empiezas a leer, ¿ok? Y te recomiendo que la leas. Va a haber cosas que vas a decir, no puede ser, ¿ok? Te va a emocionar más que tu novela coreana o turca, te lo garantizo, ¿ok? Ve y léelo, ve y lee la Biblia. Va a haber cosas que vas a decir, no, de verdad, esto pasó, esto es increíble. En esa historia está entretejida la historia de otro hombre llamado Elcana. Y Elcana, si tú ves el relato bíblico, la historia bíblica, él terminó en un rumbo completamente diferente. El rumbo del Elcana, ¿cuál fue? Su hijo llegó a convertirse en un gran hombre de Dios, el profeta Samuel, uno de los grandes profetas de la antigüedad. Él fue un líder espiritual en su casa. Él vio a su casa recibir bendición tras bendición, victoria tras victoria. Él vio las promesas de Dios cumplidas. Su legado transformó una nación. Su esposa pasó de ser una mujer que estaba en depresión, en derrota, en constante angustia, pasó a ser una mujer floreciente, victoriosa, una mujer plena que caminó con fe. Al final de la historia ves que Elcana dejó una descendencia fructífera, dejó un legado y llevó a su familia al rumbo de bendición, a diferencia de Elí, que llevó a su familia a un rumbo de tristeza, de calamidad, de fracaso. ¿Sabes? Hoy quiero hacerte la pregunta como hombres. Y otra vez, este es un mensaje para hombres, pero los principios aplican para todos, ¿ok? En donde quiera que estés en la vida, seas hombre o mujer. Pero quiero hablarle a los hombres, a los líderes de la casa. ¿En qué rumbo estás llevando a tu familia? ¿Cuál de estos dos describe más el rumbo de tu familia? ¿Hacia dónde vas? ¿En dónde estás? Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios para ver, ok, Joel, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué hizo Elcana y qué hizo Elí para llegar a esos rumbos tan diferentes
cada uno con su familia. Hoy quiero que vayamos a la palabra a ver eso. Y quiero decirte, este mensaje creo que te va a retar, porque a mí me retó y me sigue retando, ¿ok? Tienes que saber que antes que nosotros, o que yo te predique, yo siempre me tengo que predicar a mí mismo. Y te sorprendería cómo la palabra me trae convicción a mí y digo, Señor, ayúdame, ¿cuánto te necesito? Y creo que te va a retar esta palabra si eres un hombre que está aquí. Pero te invito, toma el reto. Vivimos en tiempos donde se necesitan hombres que tomen el reto que Dios les está llamando, amén. Toma el reto, Dios está contigo. Y no es casualidad que estés aquí el día de hoy. ¿Qué hizo Elí a diferencia del Cana? ¿En qué rumbo está yendo tu vida? Y quiero que me acompañes a 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. Me encanta cómo comienza esta historia. Este relato bíblico dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá. Había un hombre. ¿Sabes por qué me gusta esta porción de la Biblia? Porque todo empieza con un hombre. Todo empieza con un hombre que tome la determinación, que entienda el llamado, que entienda el propósito, que entienda la responsabilidad y el poder que está disponible para él, para marcar el rumbo de su vida y de su familia. Todo empieza con un hombre. Había un hombre llamado Elcana. Y hoy te quiero decir, la historia que Dios quiere escribir en tu familia comienza contigo, hombres. Todos digan amén, ¿cierto o no es cierto? Es verdad. Había un hombre llamado Antonio, había un hombre llamado Oscar, había un hombre llamado Vale, había un hombre. Dios te está llamando a ti y a mí. Y este hombre, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo hizo Elcana para llevar a su familia en este rumbo de bendición y de victoria y de propósito? Quiero decirte 3 cosas acerca de Elcana. Número 1, bueno, tienes que saber el contexto de la historia. Te lo voy a decir muy rápido. Elcana, en los tiempos de la Biblia, en la antigüedad, los hombres solían tener, por cultura, más de una esposa, ¿ok? Ningún hombre diga amén a eso, ¿ok? No te arriesgues, no, veme directo y serio. Eso está mal, ¿sí? Eso ya no aplica. Dios nos creó para ser fieles con una mujer. Digan amén, hombres, amén, ok, amén. ¿Sí? Pero este hombre tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina, dice la Biblia. La otra se llamaba Ana. Y Penina resulta que era una mujer que había dado a luz varios hijos de este hombre llamado Elcana. Por el otro lado, Ana era estéril. Era estéril y sufría de su esterilidad. Y un día ella fue delante de Dios y clamó a Dios. Le dijo, Señor, haz un milagro en mi vida. Permíteme tener un hijo. Y si me das un hijo, yo te lo voy a entregar y va a ser tuyo y te va a servir toda la vida. Dios cumplió esa promesa. Y entonces es cuando viene el contexto de toda esta historia que quiero compartir contigo el día de hoy. Pero es bueno que tengas la referencia de dónde estamos situados. ¿Qué sabemos acerca de Elcana? ¿Cómo llevó a su familia a un rumbo de bendición? Número 1, ¿sabes qué es lo primero que nos dice la Biblia acerca de él? Que él era constante en su búsqueda de Dios. Tenía una consistencia en buscar al Señor. Mira lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. ¿Cada qué? Cada año. Pero no solamente eso, dice el versículo 7, año tras año sucedía lo mismo mientras iban al tabernáculo. Cada año, año tras año. Cada año, año tras año. ¿Sabes qué sabemos acerca de este hombre llamado Elcana? Que tenía una consistencia, una convicción. Era sólido en su búsqueda de Dios. ¿Sabes? Quiero preguntarte, ¿se puede decir lo mismo de ti, papá? ¿Eres constante en buscar al Señor? O a veces, como nos puede pasar a todos, podemos caer en, bueno, pues sí busco a Dios, pero cuando es conveniente. Bueno, Dios sí es parte de mi vida y quiero que sea parte de mi vida, pero así como que sea lo primero y lo más importante en mi día, a veces no, ¿verdad? Hay cosas más importantes que hacer. En mi semana, no, bueno, pues si hay trabajo y si otras cosas pasan, si el deporte, entonces no sé si Dios es el primer lugar. Año tras año, eso se oye como muy religioso, muy extremo. No, ¿sabes una cosa? Si tú y yo queremos llevar a nuestras familias en el rumbo de la bendición, tiene que haber una convicción y una constancia en nuestra búsqueda de Dios. Amén, iglesia. Tenemos que ser constantes. ¿Se puede decir eso de ti?
¿Hay constancia en tu vida? ¿Tu esposa te ve que eres un hombre que estás orando, que estás intercediendo? ¿Eres tú el que dices, vamos a ir a la casa de Dios? Vamos a ir a la casa de Dios. O tu esposa te está arrastrando a ti. Casi te tiene que hacer un trabajo de convencimiento cada semana para ver si vienes a la casa de Dios a buscarle. ¿Cómo estás? ¿Se puede decir lo mismo? Porque todos queremos el rumbo de bendición, pero muchas veces fallamos en darnos cuenta que la vida de bendición comienza con nuestra constancia delante de Dios. Amén. Ahora, no estoy hablando de perfección, ¿ok? No hay nadie. Mira, yo hay veces que me levanto a orar y no tengo ganas de orar. Y hay veces que no me levanto a orar, ¿ok? Y no estoy diciendo que seamos legalistas, que si te pasas un día, Dios te va a desechar y eres el peor hombre del mundo. No, pero tiene que haber una convicción en tu corazón. ¿En verdad Dios es el primero y lo más importante? ¿En verdad estás con esa convicción o no? Estaba pensando en esto. Esta semana arrancamos, hace 2 semanas, un grupo, ¿sí?, de hombres. Todos están invitados, ¿ok? Es los viernes a las 5:40 de la mañana, ¿sí? Y sí, Dios sí está despierto a esa hora, para los que tienen dudas. 5:40 de la mañana estamos aquí en este lugar. Venimos, tomamos la Biblia, leemos juntos. De ahí salió este mensaje. Estamos leyendo Primera de Samuel. Leemos juntos y oramos juntos. A las 7 de la mañana todos vamos a nuestros pendientes. Si quieres venir, ven. Y no somos más espirituales que tú, ¿ok? Tú haz lo que tú tengas que hacer. Eso funciona para nosotros. Pero, ¿sabes? Estaba aquí con los hombres, muy poquitos que venimos, y les decía, ¿saben una cosa? Estoy tan agradecido porque yo he visto a mi padre, mi papá, tengo la referencia de que él ha sido constante en su búsqueda de Dios. Eso ha impactado mi vida de una manera tan poderosa que ahora entiendo, que no entendía antes. Pero yo recuerdo toda mi vida. Yo era un niño de 5 o 6 años y mi papá y mi mamá hacían veladas de oración casi cada viernes. Y a mí me acostaban, me ponían ahí en la plataforma a dormir. Era un niño, yo no aguantaba orar, ¿verdad? Y dormía ahí y despertábamos y mis papás estaban orando. Recuerdo a mi papá escucharlo orar en las madrugadas, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, estando orando. Por muchos años lo vi orar a él, a su iglesia, al equipo. Mi papá es pastor también. Lo vi orar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Y sabes qué te puedo decir? Hoy soy un hombre adulto y puedo ver atrás y veo la constancia, la consistencia de la búsqueda de Dios de mi padre. Y digo, Señor, gracias. Yo sé que muchas bendiciones que yo he recibido han sido porque tuve un padre que sabía buscarte y sabe buscarte en oración. Amén. Hay un enorme poder. Y no te equivoques, mi papá no es perfecto, como cualquier otro, imperfecto como todos. Pero ¿cuántos saben que cuando tú y yo dependemos de Dios, Dios es fuerte donde nosotros somos débiles? Amén. Eso dice su palabra. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Eres una persona constante, consistente en buscar al Señor? ¿O cómo está tu vida y tu relación personal con Dios? No solamente el Cana era constante en buscar al Señor. ¿Sabes qué más sabemos de él? Sabemos del Cana que era un hombre que había aprendido a luchar las batallas correctas. A luchar las batallas correctas. Si me pueden poner la foto, por favor. No se vayan a impresionar con tanto músculo en esta siguiente foto. Pónganmela ahí, por favor. Ahí está, ese es mi hijo Liam, ¿ok? Ese es mi hijo Liam. Sabes, yo amo a mis hijas, son mis princesas, mi adoración, pero tener un hijo es otra cosa. Es increíble tener un hijo. Liam llega a veces y me dice, papá, tócale, ¿verdad? Tócale, que veas, ¿verdad? Le toco, no, ahí va, no, súper fuerte, ¿verdad? Y ahorita trae un rollo, tiene todos sus legos, y cada tercer día me trae naves nuevas, ¿ok? Hace una nave nueva. Y llega y me dice, papá, mira esta nave que hice, ¿verdad? Y él tiene ahí su imaginación y arma sus naves. ¿Y sabes qué tienen todas las naves en común? Todas tienen armas, ¿ok? Todas. Dice, esta trae rayos láser y esta trae supersónicos y esta avienta granadas. La otra vez es una que aventaba pollos, o sabe que aventaba, ¿verdad? Pero todas es para derrotar a los malos. Dice, mira, esta es la nave, ¿verdad? Y sabes, cuando yo veo eso, me emociona porque veo el hermoso diseño, el increíble diseño que Dios puso en la vida de cada hombre. Dios nos creó como hombres para luchar
para luchar. La sociedad ahora dice, no les des armas a los niños, no les compres una pistolita porque la violencia, no se las compres, pero él va a hacer de la cuchara, va a ser una pistola y una espada, ¿cierto o no es cierto? Porque es como Dios los diseñó. Y claro, no hagamos apología por la violencia, pero no apagues el espíritu de lucha que Dios ha puesto en la vida de tus hijos. Se necesita. Dios ha puesto algo en nosotros para luchar. La pregunta no es si estás luchando, porque estás luchando por algo si eres hombre. Te lo garantizo, esta semana te levantaste todos los días para luchar por algo. ¿Sabes cuál es el reto? Muchos hombres están ganando batallas, pero son las batallas equivocadas, mientras pierden las batallas que realmente importan. La pregunta no es si estás luchando. La pregunta ¿es la batalla correcta? ¿Estás luchando la batalla correcta? Elcana fue un hombre que, ¿sabes qué? Sabía luchar la batalla correcta. Y quiero que lo veas en la Biblia conmigo. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 1:5. A Ana le daba una porción especial, su esposa, que era estéril, pues la amaba. Y mira lo que dice la Biblia. Dice, a pesar de... Él amaba a su esposa a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Amar a tu esposa a pesar de... eso es un gran reto. Es un gran reto. A lo mejor si hablamos de amar a la esposa, puedes decir, no, Joel, pero tú no tienes idea de la esposa que a mí me tocó, ¿verdad? No sabes cómo me reniega las cosas y cómo me reprocha las cosas y cómo no se da cuenta y cómo, otra vez, hombres no digan amén, nadie, ¿ok? Pero es fácil pensar eso. No, amar a mi esposa es lo más difícil del mundo. No tienes idea, ¿sí? ¿Sabes qué dice la Biblia? Elcana amaba a su esposa a pesar de. Y para el récord, todos los hombres nos hemos sentido así, ¿ok? Es difícil amar a tu esposa. Es más, quiero decirte, es imposible amarla si lo estás intentando hacer por ti mismo. Y por eso puedes ver las estadísticas. Y por eso puedes ver por qué nadie cree en el matrimonio ya. Porque no puedes. No se puede. Pero ¿cómo era que Elcana y por qué Elcana amaba a su esposa a pesar de ser estéril? Dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Quiero que veas esto conmigo. ¿Sabes? La esterilidad ahora es un gran reto para muchas parejas. Pero antes, hace 3000 años, cuando sucedió esta historia, en tiempos bíblicos, la esterilidad era una de las peores cosas que una pareja, una mujer podía enfrentar en su vida. ¿Por qué? Ana, sin duda, y puedes verlo en el relato bíblico, ve a leerlo por ti mismo. Ana sufría de culpa, de vergüenza, de tristeza, de ansiedad, de depresión. Estaba llorando constantemente, estaba luchando constantemente, reaccionando constantemente. Tenía sin duda sentimientos de inferioridad. La otra esposa de su esposo tenía hijos y se lo echaba en cara, se burlaba de ella. Imagínate vivir con eso. Ella tenía dolor al ver los embarazos ajenos, tenía temor de ser abandonada, se sentía como un fracaso de haberle fallado a su familia, de haberle fallado al llamado que Dios tenía para ella. Todo ese cóctel Ana lo traía en su alma. ¿Crees que era fácil lidiar con una mujer que luchaba con eso? Te garantizo que no. Te garantizo que no. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Elcana la amaba a pesar de. A pesar de. Y quiero decirte esto, hombres que están aquí. Hazte esta pregunta. ¿Estás luchando por tu esposa o estás luchando contra tu esposa? Porque estás luchando, no me cabe duda. La pregunta es, ¿estás eligiendo la lucha correcta? ¿Estás luchando de la manera correcta? Y con vergüenza te digo esto. A veces no quisiera tener tantos ejemplos de mi vida, pero he aprendido a puro porrazo. Yo no sé por qué no aprendo a la buena, ¿verdad? Nomás me gusta aprender a la mala a mí. ¿Alguien más conmigo? Diga amén, para no sentirme tan mal. Ok. ¿Sabes? Yo veo mi vida y muchos años luché en contra de mi esposa. ¿Y sabes qué era? Era ganarle el argumento a mi esposa. Era ganarle el argumento. Y de alguna manera me sentía como que, para que veas, que lo que tú eres la que está mal, tú eres la que está siendo exagerada, tú eres la que estás sobre reaccionando, tú eres la que estás trayendo a colación cosas que no tienen nada que ver. Joel, pero no. Y la otra vez dijiste esto y esto pasó y hagamos y yo era buenísimo para argumentar con mi esposa y ganarle el argumento casi todas las veces. Casi todas las veces. Y si no reaccionaba con ironía o con sarcasmo, lo que quieras. Y tontamente, eso es una tontería. ¿Sabes qué? Pensaba como que yo gané el argumento.
le gané. ¡Qué tontería! ¿Sabes por qué? Porque resulta que mi esposa y yo estamos en el mismo equipo. Y si ella pierde, yo pierdo también. Pero hay muchos hombres que no se han dado cuenta cuál es la batalla correcta y estamos luchando la batalla incorrecta. En vez de luchar por nuestras esposas, estamos luchando en contra de ellas. Imagínate que ahorita en el mundial, que estamos en tiempos de mundial, el negrito este que nos donó Colombia, ¿cómo se llama? Quiñones, ¿verdad? Imagínate que anduviera ahí en la cancha y agarrara la pelota y ¡pum! Le metiera el gol al Tala, sí, al portero de México. Y dijera, ¡ah, gol, te gané!, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Burro, son del mismo equipo, no ganas, si metes el gol ahí no ganas, ¿sí? Pero muchas veces los hombres así somos. Creemos que por estar ganando en contra de nuestras esposas, estamos ganando y todos están perdiendo, y tú lo sabes. Y tienes un matrimonio cada vez más distanciado, cada vez más miserable, cada vez dices, ¿por qué no siento ya nada por ella? ¿Por qué todo se acabó? Porque estás luchando la batalla incorrecta. No luches contra ella, lucha por ella. El Cana sabía hacer eso. El Cana sabía identificar la lucha correcta. ¿Sabes lo que está pasando con tu esposa? No es problema de ella. Si tú dices, no, bueno, yo arreglo lo mío y que ella arregla la de ella. No fuiste creado para eso. Fuiste creado como hombre para luchar en contra de los demonios, en contra del pasado, en contra de las heridas, en contra de los temores. Lo que ella trae arrastrando, esa es la lucha que tú y yo como hombres tenemos que hacer. ¿Cierto o no es cierto, hombres? Eso es verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a sacrificarnos nosotros mismos. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 5:25. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Esa es la instrucción de Dios para ti y para mí. ¿Y cómo se hace eso, Joel? Ahí dice la Biblia, Él entregó su vida por ella. Entregó su vida por ella. Imagínate esta escena. Salimos de este lugar, vas al coche y se para cualquier mafioso ahí y amenaza a tu esposa con un cuchillo o con una pistola. ¿Sabes? Te garantizo que todos los hombres que estamos aquí, si tú ves esa escena, te pondrías enfrente de ella y dirías, sobre mi cadáver. ¿Cierto o no es cierto? Hombres, digan amén. Ya me asustaron. Otra vez. Si saliera un pelafustán y se le pusiera enfrente a tu esposa, dirías, sobre mi cadáver. Hombres, amén. Ok. Lo salvé, chiquitos, les iba a ir muy mal. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo harías? Claro que lo harías. Dirías, no, primero pasan sobre mi cadáver antes de que quieras algo con mi esposa. Ahora, eso suena como muy heroico, pero la verdad no es tanto. Porque la gran mayoría de los hombres harían eso, ¿sí? Por puro orgullo, por lo que tú quieras, lo harías. Eso no es tan heroico. ¿Sabes qué es verdaderamente heroico? Morir a ti mismo todos los días. Morir a tus preferencias, morir a lo que crees que tienes derecho, morir a tu orgullo, decir perdón otra vez, pero es que no fue mi culpa. Discúlpate y sigue adelante. Tomar la cruz todos los días, eso sí es heroico, pero también sabes que es imposible. Porque si lo escuchas dices, no, joven, no, es que tú no sabes cómo es mi esposa. Tú no sabes con quién me casé yo. Tú no sabes todas las broncas que trae. Tú no sabes, ¿sí? Eso no se puede. Nadie puede hacer eso. ¿Y qué crees? Tienes razón. Nadie podemos hacerlo. Pero cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, entonces podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Amén, iglesia? Tú no puedes, yo tampoco. Necesitamos a Dios. Y podemos. La pregunta es, ¿estás luchando las batallas correctas? ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que están luchando por dinero en vez de luchar por su carácter. Hay hombres que están luchando por tener la razón en vez de luchar por unidad en su matrimonio. Hay hombres que están luchando contra sus hijos en vez de luchar por el corazón de sus hijos. Hay hombres que están luchando por respeto en vez de luchar por ser respetables. Hay hombres que están luchando por comodidad en vez de luchar por propósito. Hay hombres que están luchando por acumular cosas en vez de luchar por un legado. Hay hombres que están luchando por escapar de sus responsabilidades en vez de luchar por asumirlas. La pregunta no es si estás luchando por algo, pero estás luchando la batalla correcta. El Cana pudo terminar
y llevar a su familia a ese lugar de bendición, de propósito, de victoria. ¿Sabes por qué? Porque era constante en su búsqueda del Señor y porque aprendió a luchar las batallas correctas. Número 3, lo que vemos en la vida de Elcana es que también estaba dispuesto a pagar el precio. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Sabes? Cuando Dios le dio a este niño llamado Samuel, a Ana, su esposa, y a él sabía que Dios lo requería, porque ellos habían hecho una promesa delante de Dios. Dios le estaba pidiendo a ese hijo. Ahora yo sé, todos hemos fantaseado con donar a nuestros hijos por lo menos una semana al DIF. ¿Cierto o no cierto? No me dejen solos, por favor. Ok, ahí está. Sí, amén. Sí, no, ya. Una semana de perdido, que se los lleven, los reporto desaparecido, ya luego voy por él, ¿verdad? Vean las cosas que se les ocurre a un pastor, ¿no? Pero bueno. Pero cuando se trata de en serio, cuando ya dices, no, ¿en serio? ¿Que se lleven a tu hijo? ¿Qué decimos todos los papás? Jamás. Puedo perder lo que quieras, puedo perder toda mi casa, puedo perder mi trabajo, puedo perder lo que sea, pero menos un hijo. ¿Cierto o no es cierto, papás? Dices, por nada yo sacrificaría a uno de mis hijos. ¿Sabes? Ese fue el nivel de sacrificio que Dios requirió de Elcana. Eso fue el tamaño del sacrificio que él tenía que hacer. Pero cuando Dios se lo pidió, él estuvo dispuesto a hacerlo. Este versículo me llenó me movió el corazón. Dije, Dios, yo no sé si yo podría hacer eso. Creo que no, para ser honesto. Primera de Samuel 2:11, el niño acababa de ser destetado, era un niño pequeño todavía. Pero Elcana y Ana, su esposa, supieron que era el momento de cumplir su promesa delante de Dios, que ese era el sacrificio que Dios pedía de ellos, y lo llevaron y lo entregaron. Y mira lo que dice Primera de Samuel 2:11. Después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel. Yo estaba leyendo eso y dije, Joel, ¿tú podrías regresar a tu casa sin Liam? ¿Podrías regresar un día y decir, ya no es mío, ya no me pertenece? Sé que él no va a estar conmigo. Sé que él tiene otro llamado, está llamado a otro. Digo, wow, no sé, yo creo que no podría hacerlo, si soy honesto. Es un sacrificio demasiado grande, pero Dios se lo pidió a este hombre y él estuvo dispuesto a hacerlo. La pregunta es, hombres y mujeres también, ¿qué tan dispuesto estás a pagar el precio? Y quiero decirte, una de las cosas que a los hombres nos cuesta más pagar, ¿sabes cuál es uno de los mayores precios que muchos no están dispuestos a pagar? Muchos no estamos dispuestos a pagar el precio de nuestro orgullo. Nuestro orgullo no. Tu orgullo es demasiado grande. Y tú dices, yo sé todo lo que está mal. Sé que estoy fantaseando con otras mujeres que no son mi esposa. Sé que estoy teniendo aventuras, sé que estoy cayendo en pornografía otra vez, sé que esta sustancia me está consumiendo. Sé que este mal hábito, esta adicción está robando mi vida. Sé que puedo aparentar que las cosas van bien, que la vida va bien, que el trabajo, los logros están afuera, pero por dentro me estoy muriendo. ¿Estás dispuesto a sacrificar el orgullo? ¿Quieres el rumbo de bendición? ¿Quieres el rumbo de propósito? O Dios te da la oportunidad, como te la está dando el día de hoy, a ti y a mí. Y no te preocupes, no somos diferentes, ¿ok? No estoy hablando de esto de forma condescendiente, haciéndote creer que yo soy mejor que tú. No, yo soy igual que todos. Pero Dios te va a pedir tu orgullo. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo? A ir y a confesar tu pecado y decir, esto está pasando y esto está mal, y todo esto está roto y todo esto está podrido, y necesito ayuda de Dios, y necesito hombres que me llamen a cuentas para mantenerme. ¿Estás dispuesto a ir a pedir consejo y seguirlo? ¿O dices, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué si se dan cuenta de todo lo que está mal? ¿Qué? No, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi orgullo. ¿Y sabes qué? Nos quedamos con el orgullo, pero un día despiertas y ves el rumbo de tu familia y dices, ¿por qué es que mi familia llegó aquí? ¿Por qué es que están todas estas consecuencias y todo este juicio y todo este quebrantamiento, y mi esposa es tan infeliz y yo soy tan infeliz? ¿Por qué estoy en este lugar, en este destino? Porque no estuvimos dispuestos a sacrificar lo que Dios nos llamaba a sacrificar. Elcana fue un hombre que era consistente, constante en su búsqueda de Dios. Luchaba las batallas correctas. Y cuando Dios se lo requirió, estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Sabes? Mi oración es que tú y yo seamos esos hombres también.
que seamos así. ¿Sabes dónde terminó Elí? Elí, ¿cómo terminó en ese otro rumbo? En esa decadencia, en esas consecuencias terribles para él y su familia. Quiero decirte 3 cosas muy rápido y terminar. Elí era un hombre pasivo. Era un hombre pasivo. Mira lo que dice la Biblia, 1 Samuel 2:12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. ¿Sabes? Los hijos de este hombre, él no los guió. Sabía que tenía que estorbarles, sabía que tenía que enseñarles, pero no lo hizo. Y eran adultos y también trabajaban, eran parte del sacerdocio, de los sacerdotes del tabernáculo, pero eran unos sinvergüenzas. Venían las mujeres a presentar sacrificios o venían a buscar a Dios en oración y ellos las seducían y tenían relaciones sexuales con ellas. Estos se robaban las ofrendas que eran del templo de Dios. Estos, ¿sabes qué? No les importaba la ley de Dios. Rompían la ley de Dios a diestra y siniestra. No les interesaba. Ahora, eso no es el problema mayor. ¿Sabes cuál es el problema? Mira lo que dice el versículo 22. 1 Samuel 2:22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente. Él estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Estaba consciente. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Mira lo que dice la Biblia, 1 Samuel 3:13. Dios le manda un mensaje a Elí, le dice: le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Una terrible pasividad. Ahora, no te equivoques, ¿ok? Este era un hombre que conocía la palabra de Dios. Quizá era el que más conocía la palabra de Dios en esa sociedad. Era un hombre que servía en el tabernáculo. Era un hombre que toda su vida había estado en la fe. Era un hombre que había sido usado por Dios. Dios lo había usado. Profetizaba y su profecía se cumplía. Él profetizó que Ana iba a tener un hijo y pasó. Y claro, puedes ver también toda la decadencia que había en su vida. Batallaba para tener discernimiento espiritual, batallaba para entender lo que Dios quería. Ves toda la decadencia. Pero lo que te quiero decir es que puedes leer esta historia o pensar y decir: bueno, eso es para gente que no viene a la iglesia, eso es para gente que no sabe la palabra. No, tú y yo podemos estar llenos, saturados de la palabra de Dios, sirviendo en la casa de Dios y aún así ser pasivos y no hacer lo que Dios nos ha mostrado que tenemos que hacer. Ten cuidado con eso. Cuando eres consciente de lo que Dios te ha llamado a hacer, actúa, da pasos. No seas un hombre pasivo. Qué terrible es cuando hay hombres pasivos, que su pasividad está llevando a su familia, a su vida y sus familias en un rumbo donde no quieren ir. Muchos hombres, ¿sabes qué? No están destruyendo sus familias por lo que hacen, las están afectando por lo que dejaron de hacer. No dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No seamos pasivos. Elí era pasivo, pero también, ¿sabes qué? Fallaba para identificar lo mejor. Fallaba para identificar lo mejor. Identificaba lo bueno, pero no sabía identificar lo mejor. ¿Cómo sabemos esto? Mira lo que dice la Biblia. 1 Samuel 2:29. Dice: ¿por qué han despreciado los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? Nota lo que dice la Biblia acerca de Elí. Dios le señala y le dice: le estás dando más preferencia a tus hijos que a mí. Y sabes, esto nos lleva a la pregunta: ¿entonces es malo querer lo mejor para nuestros hijos? Claro que no. Es muy bueno, es de tus mayores responsabilidades que tienes en esta vida. Pero entonces, ¿por qué Dios lo acusa si estaba buscando cosas buenas para sus hijos? No, Dios no lo está acusando por buscar cosas buenas para sus hijos. ¿Sabes lo que había hecho Elí? Elí había cambiado lo bueno por lo mejor. A Elí le había dado un lugar a algo bueno que no le correspondía. Y ten mucho cuidado cuando a ti y a mí nos pasa eso. Hay mucha gente que tiene la excusa perfecta para lo cual, por qué Dios no es el primer lugar en su vida. No, es que yo estoy cuidando a mis hijos. No, es que yo estoy haciendo esto. No, es que yo hago esto por mis hijos y todo lo que estoy haciendo y trabajo más y no puedo a veces estar en la casa de Dios, en las cosas de Dios. No puedo hacer lo que Dios me pide porque yo quiero todas estas cosas buenas para mis hijos.
Ten cuidado, ama a tus hijos, dale lo mejor que puedas, pero no dejes que algo bueno tome el lugar de Dios. Porque entonces eso trae consecuencias a nuestras vidas. Elí le había dado preferencia a sus hijos por encima de Dios. Otra cosa que no era Dios ocupaba el primer lugar en su vida. Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pon primero a Dios. ¿Cuántos saben que eso sigue siendo verdad en 2026? Amén. Pon a Dios por encima de todo lo demás. Lleva una vida justa y Él te dará todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Eric Liddell fue un velocista escocés allá en el siglo XX. Y este hombre era el favorito para ganar la competencia de los 100 metros de velocidad en las Olimpiadas de París en 1924. ¿Sabes? Eric resulta que era un hombre devoto a Dios. Para él siempre era Dios primero. Cuando llegó a las Olimpiadas en 1924 a París, de Escocia fue a París, y le dijeron: hey, la carrera está lista, la carrera es el día domingo en la mañana. ¿Sabes qué hizo este hombre? Este hombre les dijo: no, ese es el día del Señor. Yo no estoy dispuesto a poner nada por encima del día del Señor. Y se negó a ir a la competencia donde él era el favorito para ganar ese oro de los 100 metros. Perdió la carrera. Estaba invitado también a competir en los 400 metros donde no era favorito. Y ese día llegó a competir a los 400 metros. Fue y honró a Dios como era su convicción hacerlo. Y ¿sabes una cosa? Cuando llega, se estaba preparando ya para arrancar la carrera, se le acerca a alguien y le da un papel enrollado y le dice: esto es para ti. Y cuando él abre el papel, la cita que estaba escrita en el papel es la misma cita que estamos compartiendo el día de hoy. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Y solamente decía la frase en negritas: honraré a los que me honran. Él tomó esa palabra, corrió los 400 metros y ¿sabes una cosa? Para sorpresa de todos, marcó un nuevo récord mundial en la prueba de los 400 metros planos. Dios lo honró verdaderamente por el corazón que él tenía. Ahora, quiero decirte, ¿cuántos saben que eso es verdad? Si tú pones a Dios en primer lugar, por encima de todo, sorpréndete de lo que Dios va a hacer. Vas a ver que Dios cumple sus promesas. Ahora, no te estoy diciendo que seamos legalistas, ¿ok? Si tus hijos un día tienen una competencia, un fin de semana, o hay algo, ve y sé libre y no pasa nada. No te estoy invitando al legalismo. Te estoy invitando a que hagas un examen de tu corazón y te preguntes: ¿es verdaderamente Dios el primer lugar en mi vida? ¿O hay otra cosa que puede ser buena pero no es Dios? ¿Es Dios el que tiene el primer lugar en mi agenda, el primer lugar en mi presupuesto, el primer lugar en todo lo que soy, en lo que tengo, en mi familia? ¿O es otra cosa que no es Dios? Porque eso, iglesia, nos desvía, nos lleva a un punto, nos lleva a un rumbo donde un día despiertas y dices: este no es el rumbo que yo quería, no es el rumbo donde yo quería llegar. Y por último quiero decirte, Elí era un hombre muy indulgente. ¿Qué significa eso? Que pasaba todo por alto. No, está bien. Puedes darle más de lo que tu carne pida, dáselo. Era indulgente. ¿Sabes cómo lo sabemos? Dice la Biblia en 1 Samuel 2:29. Dios está reprendiendo a Samuel y le dice: tú y tus hijos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Era un hombre gordo. La Biblia lo describe así, un hombre gordo. Ahora quiero decirles, paréntesis, ¿ok? Dios nos ama a todos por igual, ¿sí? Puede ser alto, chaparrito, blanco, color papel, güero, ¿verdad? Canela, negrito, gordito, flaquito. Dios nos ama a todos por igual. Sí, puede ser rojo, verde, el color que quieras, Dios te ama. No está hablando de una característica física. ¿Sabes? La Biblia menciona la gordura de Samuel como una característica de su corazón, de su espíritu, de su carácter. ¿Sabes cómo murió Samuel?
Elí, gracias. Elí murió. Un día vinieron, el juicio de Dios alcanzó a este hombre y a su familia. Y vinieron y le dicen: tus 2 hijos acaban de morir. Tus 2 hijos acaban de morir. La esposa de uno de esos 2 hijos estaba dando a luz y falleció también en ese momento. Perdió a sus 2 hijos, a su nuera, y su nieto quedó huérfano de ambos padres. Eso le provocó un shock y él se cae hacia atrás. Y cuando cae, dice la Biblia, 1 Samuel 4:18, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Lo vuelve a señalar la Biblia. Durante 40 años había sido el juez de Israel. ¿Sabes qué nos está diciendo la Biblia? Elí era un hombre que no le ponía límites a lo que su carne decía. Todo lo que su carne le pedía, él se lo daba. Eso es indulgencia. Si la carne le pedía más, él sí, claro que sí, más, dale más. Todo lo que la carne quiera, todo lo que la carne pida. Y te digo una cosa, yo estaba leyendo esto y le decía: Señor, ayúdame por favor, porque yo lucho con la indulgencia, no sé tú. ¿Y sabes cuál es una de mis mayores batallas? Estos 4 pulgadas de pantalla. ¿Sabes que es mucho más fácil para mí levantar en la mañana que levantar en la mañana? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil sacrificar el tiempo de la preciosa vida que Dios me ha dado en este altar que en este altar, escuchando a Dios, buscando a Dios. Es mucho más fácil perderme aquí y mandar a mis hijos a dormir porque quiero ver más de todo aquello que me da risa y que me tienta y que me llena la carne de dopamina, que pasar tiempo con mis hijos o con mi esposa. Es mucho más fácil de pasar tiempo aquí y decir: no, yo no tengo tiempo para servir, no, yo no tengo tiempo para hacer algo más. Indulgencia. Y te estoy hablando de mí, ok, ora por mí, que yo lucho igual que todos. ¿Sabes? Tenemos que aprender qué tan indulgentes somos. ¿Con qué estás siendo indulgente? ¿Con una pantalla? ¿Le das toda la pantalla que tu cuerpo te pide? ¿Con la comida? ¿Con una sustancia? ¿Con un hobby? ¿Con malas compañías? ¿Con tu carácter? ¿Sabes que a veces somos indulgentes con nuestro carácter? Es que yo así soy. Así me conociste, ¿verdad? Pues yo así soy, así. Todo lo que yo quiera de orgullo, todo lo que yo quiera de ira, todo lo que yo quiera de reacción, así soy y así voy a seguir siendo. Y somos indulgentes, de pasividad espiritual, de pasividad familiar. Es que yo así soy, y nos damos todo lo que queremos. Lo terrible, ¿sabes qué es? Que un día despiertas y ves el rumbo a donde fuiste tú y has llevado a toda tu familia, papá, y dices: ¿cómo desperté aquí? ¿Por qué esto se ve tan terrible? ¿Sabes por qué? Porque no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y quiero terminar diciéndote esto, preguntándote: ¿en qué rumbo vas? Sé honesto contigo. O probablemente, ¿a qué rumbo has llegado? Ayer platicaba con un hombre. Yo dije ayer en el mensaje, a lo mejor hay gente aquí que dice: ¿por qué yo no escuché este mensaje hace 20 años? Antes de naufragar a mi familia por completo y que mis hijos no me quisieran ver, antes de perderlo todo, ¿por qué no lo escuché hace 20 años? Quiero decirte, si lo estás escuchando hoy, tienes que saber que Dios no te llena de vergüenza ni de culpa, ¿ok? Si estás escuchando vergüenza y culpa, esa no es la voz de Dios. Dios no es: ¿ves lo culpable que eres? Deberías avergonzarte de dónde estás. No, ese no es Dios. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es: arrepiéntete y vuélvete a mí. No importa en dónde estés, yo puedo sanar tu familia, puedo sanar tu circunstancia y darte un rumbo nuevo. Alguien diga amén a eso, amén. Eso es la voz de Dios. Y me encanta porque está en la palabra, la historia que estamos leyendo en 1 Samuel 2. Esta es mi última cita, mira lo que dice. Dice la Biblia: Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Amén, iglesia. Ese es nuestro Dios. Vamos, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque esa es la bondad de Dios. Ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Y quiero decirte, esto es verdad para todos. A lo mejor tú dices: Joel, yo no tuve un esposo
que buscó a Dios, que luchó por mí, no estuvo dispuesto a sacrificar, fue más egoísta, y ahora estoy en las secuelas. ¿Sabes una cosa? Dios te va a levantar a ti si tú lo buscas a Él. No hay un problema demasiado grande, no hay ruinas demasiado complicadas que nuestro Dios no pueda restaurar. Amén. Él está para levantarte. Y hombres que estamos aquí, reflexiona. Yo me estoy predicando antes de predicarte a ti. Yo sé que hay cosas de estas que yo tengo que decirle: Señor, ayúdame a luchar nuevamente las batallas correctas, a sacrificar lo que tú me has pedido que sacrifique. Y te animo, sigue el consejo de Dios. Lleva a tu familia, lleva a tu vida al rumbo de bendición, de propósito, de legado. Llévalas. Tú no puedes, pero Dios está contigo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a terminar en esta hora.